Hay hombres que, sin buscar la fama ni los aplausos, logran que sus nombres sean recordados por generaciones. Personas que no levantaron templos ni dirigieron ejércitos, pero que transformaron el mundo con algo mucho más poderoso, su amor por los demás. El 19 de octubre, la Iglesia Católica celebra la canonización oficial de San José Gregorio Hernández Cisneros, un hombre que unió la ciencia con la fe, la medicina con la caridad y la inteligencia con la ternura de un corazón profundamente cristiano. Su historia no comienza en los altares, sino en las calles, en los hospitales, en los hogares más humildes de Venezuela, donde lo conocían como el médico de los pobres. Quizá nunca hayas oído su nombre, pero su vida encierra una verdad universal, que la santidad no es privilegio de unos pocos, sino el resultado de amar sin medida. José Gregorio no fue un sacerdote ni un monje. Fue un médico, un científico, un profesor, y sobre todo, un hombre que comprendió que cada paciente era un encuentro con Dios. Su canonización no es solo un acto solemne en Roma, es el reconocimiento de una vida que enseñó al mundo que servir, curar y consolar también son caminos hacia la eternidad. En él, la fe se hizo ciencia, la ciencia se hizo caridad, y la caridad se hizo santidad. Hoy, antes de adentrarnos en su historia, te invito a mirar dentro de ti mismo y preguntarte, ¿qué estoy haciendo con los dones que Dios me dio? Porque José Gregorio Hernández nos enseña que el verdadero milagro no siempre ocurre en los laboratorios o en los templos, sino en el corazón que decide amar, servir y creer. Decíamos que el verdadero milagro no siempre ocurre en los templos, sino en el corazón que decide amar, servir y creer. Y precisamente así comenzó la historia de un hombre que hizo de su profesión un acto de fe, y de su vida, un testimonio silencioso de amor. Su nombre, José Gregorio Hernández Cisneros. A finales del siglo XIX, Venezuela era un país de contrastes. En las ciudades, los avances científicos comenzaban a abrir nuevos caminos, mientras en los campos la pobreza seguía golpeando con fuerza. En medio de ese paisaje de desigualdad y esperanza nació un joven destinado a unir dos mundos, el de la ciencia y el de la fe. Quienes lo conocieron cuentan que no había en él ni orgullo ni ambición. Su caminar era sereno, su mirada profunda, y su voz, pausada y llena de ternura. Era común verlo salir al amanecer con su maletín de cuero, recorriendo calles polvorientas o montando un caballo para llegar a los caseríos donde le esperaban enfermos sin recursos. Muchos lo veían aparecer como una luz en la noche, alguien que traía alivio, no solo en una receta, sino en una palabra, en una oración, en un gesto de esperanza. Pero aquel hombre sencillo no era un improvisado. Había estudiado medicina con brillantez, destacándose por su inteligencia excepcional. Su talento lo llevó a Europa, donde se especializó en París, en una época en la que pocos venezolanos podían soñar siquiera con cruzar el Atlántico. Allí conoció la ciencia más avanzada de su tiempo, y sin embargo, entre los microscopios y las disecciones, no perdió su fe, la fortaleció. Mientras muchos se alejaban de Dios al descubrir los secretos del cuerpo humano, José Gregorio encontraba en cada célula, en cada órgano, una prueba más del amor divino. Solía decir que la ciencia nos enseña cómo actúa Dios en su creación. Al regresar a Venezuela, no trajo consigo la soberbia del sabio europeo, sino la humildad del servidor. Abrió consultorios gratuitos, enseñó a jóvenes médicos, y dedicó su vida entera a curar sin distinción. En los hospitales era respetado por su conocimiento, pero más aún por su compasión. En una época en la que muchos veían la medicina como una profesión de prestigio, él la vivía como un apostolado. Atendía tanto al presidente como al campesino, con la misma entrega, con el mismo amor. Cuando no podía sanar con medicamentos, se quedaba a rezar junto al enfermo, convencido de que la fe también cura. A veces, al salir del hospital, pasaba por una iglesia y se arrodillaba en silencio. Otras veces, se le veía repartiendo lo poco que tenía entre los más pobres. No buscaba que lo recordaran, pero el pueblo no podía olvidarlo. Sin que él lo supiera, su vida comenzaba a convertirse en leyenda. Y aquel médico del sombrero negro, que caminaba por las calles con paso tranquilo y corazón ardiente, sería algún día llamado el médico de los pobres, y más tarde, el santo del pueblo venezolano. Así empezó la historia de un hombre que nunca pretendió ser santo, pero cuya vida fue, desde el principio, una oración viviente. Aquel hombre de sombrero negro que caminaba por las calles polvorientas de Caracas con un maletín en la mano y un rosario en el bolsillo no surgió de la nada. Su compasión no fue un don repentino, sino el fruto maduro de una vida sembrada desde la infancia en la fe, el sacrificio y el amor por el prójimo. José Gregorio Hernández Cisneros vino al mundo el 26 de octubre de 1864, en un rincón montañoso de Venezuela llamado Isnotú, un pequeño pueblo perdido entre nubes,
donde la vida se movía al ritmo del canto de los gallos y del repicar de las campanas del templo. Aquel ambiente, humilde y profundamente religioso, marcó para siempre su espíritu. Su madre, Benigna Cisneros, era una mujer de oración, de manos trabajadoras y corazón piadoso. Fue ella quien, desde pequeño, le enseñó a mirar al cielo antes de tomar cualquier decisión. Su padre, José Hernández, comerciante honrado, le inculcó la disciplina y el valor del esfuerzo. En ese hogar sencillo, el niño José Gregorio aprendió que la fe y el trabajo eran dos caminos que se entrelazan. Que amar a Dios no era solo rezar, sino también servir. Desde temprana edad mostró una inteligencia fuera de lo común. Mientras otros niños jugaban en las calles empedradas, él se refugiaba en los libros, fascinado por los misterios del cuerpo humano, por el milagro de la vida. Decía a su madre que quería curar a los enfermos y ayudar a los pobres. Nadie imaginaba que ese anhelo infantil se convertiría en un camino de santidad. A los 13 años, dejó atrás las montañas de su infancia para marcharse a Caracas, buscando una educación que su pequeño pueblo no podía ofrecerle. El cambio fue enorme, del silencio de los cafetales al ruido de una ciudad que crecía entre carruajes y adoquines. Pero su alma permaneció firme, guiada por una fe que no se apagaba ni con el cansancio ni con la soledad. En la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio brilló con luz propia. Era el primero en llegar a clase y el último en irse. Su mente era tan brillante como su humildad. En 1888, se graduó como médico cirujano con honores, obteniendo el título con el que comenzaría su verdadera misión, sanar. Su vocación lo llevó más allá de las fronteras. En una Venezuela marcada por la escasez, soñó con aprender de los mejores para servir mejor a su pueblo. Gracias a una beca del gobierno, viajó a París, el centro del pensamiento científico de su tiempo. Allí, entre microscopios, laboratorios y aulas repletas de sabios, se adentró en los misterios de la anatomía y la bacteriología. Pero algo lo distinguía de los demás. Mientras muchos colegas se deslumbraban por el progreso humano, él veía a Dios en cada descubrimiento. En cada célula, en cada latido, encontraba la huella del Creador. Decía con frecuencia a sus amigos: la ciencia me enseña a admirar la obra de Dios. Cuanto más estudio la naturaleza, más creo en Él. Aquellos años en Europa no lo alejaron de la fe, sino que la fortalecieron. Aprendió la medicina moderna, pero también comprendió que la caridad era la medicina más perfecta. Cuando regresó a Venezuela, lo esperaban con respeto y admiración. Muchos pensaron que abriría un gran consultorio o buscaría reconocimiento académico, pero José Gregorio tomó otro camino, el de la humildad. Rechazó la comodidad y dedicó su vida a los que nada tenían. Atendía a campesinos, obreros y niños descalzos, curaba sin cobrar, y si el paciente no tenía con qué pagar, él mismo dejaba dinero sobre la mesa para que pudieran comprar comida. Su profunda fe lo llevó incluso a considerar un camino más radical, consagrarse completamente a Dios. En 1908, dejó todo y viajó a Italia para ingresar en la Orden de los Cartujos, buscando la vida de oración y silencio que tanto anhelaba. Pero el Señor tenía otros planes. Su salud, siempre frágil, no resistió el rigor de la vida monástica. Enfermo, tuvo que regresar a Venezuela. Aquel aparente fracaso fue, en realidad, una revelación. Comprendió que su monasterio no era de piedra ni de muros, sino el mundo mismo, las calles, los hospitales, los hogares de los enfermos. Allí lo quería Dios. Y allí serviría hasta el final. Desde entonces, su vida adquirió una nueva intensidad espiritual. No solo era un médico, sino un misionero de la misericordia. Daba clases en la universidad, pero también visitaba a los moribundos. Leía tratados de ciencia, pero pasaba largas horas de rodillas ante el Santísimo. Era un hombre de laboratorio y de oración, de bisturí y rosario, de ciencia y fe. Poco a poco, su figura se volvió símbolo de esperanza. En un país golpeado por la pobreza y la enfermedad, José Gregorio Hernández se convirtió en un puente entre el conocimiento y la compasión. No llevaba hábito ni sotana, pero su bata blanca se volvió signo de santidad. Y aunque él no lo sabía, su vida estaba destinada a un desenlace inesperado, un final tan humano y doloroso, que solo podía entenderse a la luz de la fe. Los últimos años de la vida de José Gregorio Hernández fueron el reflejo más puro de su alma. Su cuerpo comenzaba a sentirse débil, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. Era un hombre incansable, entregado al estudio, a la enseñanza y al servicio. En la universidad lo respetaban como un sabio, en los barrios, lo veneraban como un santo. Sin embargo, en el silencio de su corazón, cargaba también sus propias pruebas.
Veía cómo la injusticia, la pobreza y las enfermedades seguían golpeando a su pueblo. Sentía impotencia ante la falta de recursos médicos, ante los hospitales sin medicinas y los enfermos sin esperanza. Y aún así, nunca se dejó vencer. Decía con serenidad: cuando el cuerpo no puede sanar, el alma todavía puede consolar. Esa frase, que parecía tan simple, era el resumen de toda su vida. José Gregorio curaba con ciencia, pero también con ternura. Tenía una forma única de mirar al enfermo, como si viera en cada uno de ellos el mismo rostro de Cristo. Muchos aseguraban que solo con su presencia ya se sentían mejor. Su reputación creció tanto que en las calles de Caracas la gente murmuraba: ahí va el doctor de los pobres. Y pronto, esas palabras se volvieron oración. San José Gregorio, ayúdame. Era un tiempo difícil. Las guerras, las epidemias y la miseria habían dejado huellas profundas. Y en medio de esa oscuridad, su figura era una llama viva. No solo atendía a enfermos, visitaba cárceles, consolaba viudas, daba clases gratuitas a estudiantes que no podían pagar. En sus ratos libres escribía reflexiones espirituales que mezclaban la ciencia con la fe, convencido de que el conocimiento debía servir para amar mejor. En la Semana Santa de 1919, la gripe española golpeó a Venezuela con fuerza. José Gregorio, como siempre, estuvo en primera línea. Iba de casa en casa, atendiendo a los enfermos sin miedo al contagio. Aquel era su modo de vivir la pasión de Cristo, entregándose sin reservas. Y fue precisamente en uno de esos días, el 29 de junio de 1919, cuando el destino lo encontró. Era una mañana tranquila. José Gregorio había salido de su casa en la esquina de Amadores, rumbo a la botica donde compraría medicinas para una anciana enferma. Cruzó la calle a paso lento, con su sombrero y su maletín. Un automóvil, conducido por un joven, apareció de repente. En aquel entonces los autos eran pocos y las calles estrechas. El golpe fue inevitable. José Gregorio cayó al suelo. Algunos testigos corrieron a socorrerlo, pero ya su cuerpo estaba inmóvil. En su mano aún sostenía la receta que llevaba escrita. Así murió, en un acto de servicio, haciendo lo que más amaba, ayudar a un enfermo. La noticia se esparció por toda Caracas como un lamento. Las campanas de las iglesias repicaron sin cesar. La gente salía a las calles llorando: murió el doctor José Gregorio, murió el médico de los pobres. Su entierro fue multitudinario. Miles acompañaron su cuerpo, entre oraciones y lágrimas. No había títulos, ni clases sociales, ni distancias. Todos eran iguales ante aquel hombre que los había amado sin distinción. Y aunque su cuerpo descansó en la tierra, su presencia nunca se apagó. Pronto comenzaron los testimonios: enfermos que sanaban al rezarle, familias que afirmaban haberlo visto en sueños, personas que sentían su ayuda en los momentos más difíciles. El pueblo lo adoptó como intercesor, como amigo celestial. Dicen que los santos no mueren, solo cambian de casa. Y así fue con José Gregorio Hernández. Su muerte no fue un final, sino el comienzo de una presencia viva que continúa obrando milagros en los corazones. Hoy, más de un siglo después, millones de personas siguen pronunciando su nombre con fe. San José Gregorio Hernández, médico de los pobres, intercede por nosotros. Dicen que los santos no mueren, solo cambian de casa. Y así fue con José Gregorio Hernández. Su cuerpo descansó en la tierra, pero su espíritu siguió caminando por las calles de Venezuela, entrando a los hogares humildes, a los hospitales silenciosos y a los corazones que claman esperanza. Aquel médico que murió sirviendo, hoy vive en la fe de millones. Su nombre se repite en voz baja junto a las camas de los enfermos, en los labios temblorosos de una madre, en las oraciones de un médico antes de una cirugía. Doctor José Gregorio, ayúdame, se escucha aún hoy, como un eco que atraviesa generaciones. Pero lo que verdaderamente mantiene vivo su recuerdo no son los milagros que se le atribuyen, sino el amor que sembró. Fue un hombre que, sin buscarlo, enseñó al mundo entero que la fe y la ciencia no están enfrentadas, sino que se necesitan. Que estudiar la vida es también una forma de admirar al Creador. En cada gesto suyo, en cada visita silenciosa a un enfermo, en cada oración entre susurros, José Gregorio mostró que la medicina del alma es la compasión. Su legado traspasó fronteras. En toda América Latina, su imagen de bata blanca y mirada serena se ha convertido en símbolo de esperanza. Muchos lo sienten como un amigo cercano, alguien que entiende el sufrimiento humano porque lo vivió en carne propia. En hospitales y consultorios, junto a los crucifijos y las estampas de la Virgen, siempre hay un retrato suyo,
recordando que la ciencia sin amor pierde el alma. Y lo más bello es que su influencia no quedó en el pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando el mundo enfrenta nuevas enfermedades, crisis y divisiones, el mensaje de San José Gregorio Hernández suena más actual que nunca. Servir al prójimo es la forma más alta de inteligencia y la prueba más pura de fe. El 19 de octubre, su canonización oficial por la Iglesia no fue solo un acto solemne en Roma, sino la confirmación de una verdad que el pueblo creyente ya había comprendido hacía mucho tiempo, que este hombre, nacido en un pequeño pueblo andino, fue y es un santo de los tiempos modernos. Un santo que no predicó desde el púlpito, sino desde los hospitales, que no llevó hábito, sino una bata, que no celebró misas, pero vivió el Evangelio cada día con sus manos, su mente y su corazón. En él, Dios nos muestra que la santidad puede tener rostro humano, voz serena, sonrisa sencilla y manos que curan. Su vida es una invitación a todos nosotros, especialmente a quienes buscamos sentido en medio de un mundo tan apresurado, a detenernos y preguntarnos: ¿estamos usando nuestros dones para servir o solo para sobresalir? ¿Estamos curando heridas o provocándolas? ¿Estamos mirando al prójimo con compasión o con indiferencia? San José Gregorio nos enseña que la santidad no consiste en retirarse del mundo, sino en transformarlo con amor. Que ser santo no es huir de los problemas, sino enfrentarlos con fe, con esperanza y con ternura. Él nos recuerda que cada gesto de bondad, por pequeño que sea, deja una huella eterna. Que una palabra amable puede salvar una vida, y que una oración sincera puede abrir los cielos. Y así, entre plegarias y agradecimientos, entre lágrimas y gratitud, su figura se alza hoy más viva que nunca. Porque cuando alguien en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, en México o en cualquier rincón de América Latina pronuncia su nombre, algo se enciende en el corazón, una certeza tranquila de que el bien, aunque silencioso, nunca muere. José Gregorio Hernández fue médico, profesor, creyente, servidor, pero sobre todo, fue un hombre bueno, de esos que el mundo necesita con urgencia. Su legado no está en las paredes de un templo, sino en cada persona que, inspirada por él, decide ayudar, perdonar o simplemente amar. Y si cierras los ojos un momento, quizá puedas imaginarlo. Caminando todavía por las calles de Caracas, con su sombrero negro, su maletín y su mirada llena de luz, buscando a alguien que necesite una palabra, una oración o una cura. Porque los santos, cuando aman tanto, nunca se van del todo. San José Gregorio Hernández Cisneros. El médico de los pobres. El amigo de los que sufren. El santo de la ciencia y la fe. Sigue vivo entre nosotros. Cada historia como la de San José Gregorio Hernández nos recuerda que la santidad no pertenece solo a los altares, sino también a las calles, a los hospitales, a los hogares, a los corazones que aún creen que servir al prójimo es el mayor acto de amor. Su vida es un espejo donde todos podemos ver reflejada la ternura de Dios, una invitación a vivir con humildad, fe y esperanza, incluso cuando el mundo parece perderlas. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró a mirar la vida con otros ojos o te recordó que aún hay bondad en el mundo, te invito a quedarte con nosotros. En este canal, La Voz de los Santos, seguimos contando las vidas de hombres y mujeres que, como José Gregorio, encendieron la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video para que más personas conozcan el poder de una fe que sana, que consuela y que transforma. Y si deseas apoyar esta misión, únete a nuestra comunidad de miembros. Juntos podemos seguir dando voz a los santos, y mantener viva la llama de la esperanza en cada historia. Porque cada santo que recordamos nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos. Y cada historia de fe, como la de San José Gregorio Hernández, es una oportunidad para creer un poco más en el amor que todo lo puede.